Muchachos, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la coherencia y la cohesión en el curso de razonamiento verbal. ¿Ok? Como hemos estado hablando, resolviendo algunas preguntas acerca de coherencia y cohesión, su misma palabra lo determina. ¿Ok? Y que para un texto, en este caso, para que un texto pueda ser comprensible y se pueda identificar el tema aquí, que se va a abordar tal vez, es necesario que la construcción interna presente dos elementos cruciales que de seguro has escuchado alguna vez, eh, como puede ser que un texto tenga coherencia en lo que pueda transmitirse y sobre todo la cohesión. Pero ¿qué es la coherencia y qué es la cohesión? Es lo que nos vamos a preguntar. ¿Ok? Y en este caso, la coherencia, como ya hemos mencionado, es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad, en este caso, de organizar el texto de manera tal que las ideas que presenten conexión entre sí entreguen un mensaje comprensible. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta si un texto es coherente? ¿Ok? Y si puedes responder en este caso a la pregunta de ¿qué se trató? ¿No? ¿De qué se trató lo que leí? Entonces sí hay una coherencia. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que existen dos tipos: la coherencia global y la coherencia local. Por un lado, la coherencia global se va a observar cuando a lo largo de un texto, que ya sea de una o de 500 páginas, va a hablar de un tema específico. Pero una coherencia local corresponde a las relaciones que se van a establecer, en este caso en las distintas partes de un texto, entre oraciones y párrafos. ¿Ok? Ahora, ya tenemos claro lo que es coherencia. Creo que lo más tal vez complicado para nosotros es entender lo que es cohesión, ¿no? Porque a veces nuestros padres suelen decirnos, estás hablando de incoherencias. Y tú te preguntas, ¿pero qué coherencia, no? Bueno, es algo que no tiene relación, tal vez. Que de repente, o a veces nos dicen, estás hablando, mezclando papas con camotes, ¿no? A veces escuchamos ese término que nuestro papá dice, estamos reclamando algo, estamos diciendo algo, y a veces eh, no tenemos esa solvencia como para poder expresarnos adecuadamente, y tu papá suele decirte, estás mezclando papas con camotes, no mezcles esas cosas. Y tú dices, ¿pero qué ha pasado? Y generalmente, como se puede entender por el hecho de que estás reclamando algo que no tiene sentido, como que también puedes estar expresando algo que no tiene coherencia, ¿no? Que no está relacionado con tus palabras o con lo que tú sueles mencionar. Ahora, entender lo que es cohesión es que es una propiedad fundamental del texto, que va a proporcionar mayor sentido a los enunciados, como son las frases o las oraciones. Ahora, la cohesión de un texto va a depender de la distribución y el orden, sobre todo, de los elementos que van a componer una oración. Estos pueden ser palabras que funcionan como conectores o signos de puntuación. ¿Ok? Como signos de puntuación. Y esto es lo que a nosotros le va a dar un mayor sentido. Porque si nosotros, aquí nos ha pasado de repente, que no respetamos los conectores lógicos o los signos de puntuación, y simplemente cuando nosotros leemos rapidito, la velocidad de la luz se podría decir. Rapidito, rapidito, sin respetar las comas, sin respetar el punto seguido. Y al momento de querer entender, no comprendemos nada. Y nos damos cuenta que no ha sido cohesivo al momento de respetar mi texto, pues. Y desde allí ya marca la diferencia en el hecho de que me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo puedo entender? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que me pasa? ¿Por qué no entiendo mi texto? Y a muchos dicen ya, bueno, intentas leer o de repente estás leyendo algo que te llame mucho la atención, ¿no? Algo que te agrade en este caso. Y dices, ah, ya, muy bien, voy a leer esta fábula, voy a leer este cuento, voy a leer este texto. Te llama la atención, de repente es un anime, de repente es un texto que de repente te gusta mucho. Y al momento de leerlo, simplemente no respetaste nada. Ningún signo de puntuación, ningún conector lógico. Y al momento de hacerte una pregunta que nos estaba indicando hace un momento, que era acerca de la coherencia, que era preguntarte de qué trata el texto, tú ya no te nublaste. Y lo único que te acuerdas son las imágenes que has podido observar,
y entre otro tipo de preguntas, y lo que dices es, ¿por qué no entendí? Lo vuelves a leer, sigues leyendo igual, y te vuelve a pasar lo mismo. Y lo primero que dices es, ya no me gusta leer. No me gustan las letras porque es muy complicado. Cuando no es complicado. Aquí básicamente lo que tiene las letras o la comunicación o el razonamiento verbal es poder comprender sobre todo las reglas que existen para poder analizar y entender y sobre todo desarrollar textos. ¿De qué vamos a hablar? No vamos a hablar de números en razonamiento verbal, en comunicación integral, no se habla de eso. Ahora, aquí tengo una pequeña diapositiva para poder entender a detalle de lo que es coherencia y cohesión textual. ¿Ok? Como hablábamos, la coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados forman un texto y se relacionan correctamente desde el punto léxico y la gramática. ¿Ok? Léxico es lo que uno habla. Gramática, lo que tú escribes, pues. Así de sencillo nada más. ¿Ok? Ahora, aquí vemos reglas de coherencia. ¿No? Reglas de no contracción, que son los elementos que no se deben contradecirse. Reglas de repetición, que habla de algunos elementos que deben reiterarse a lo largo del texto, que son las reglas de relación, que los hechos deben estar relacionados entre sí, enlazados a través de conectores. Reglas de progresión, que habla de que la información se va a organizar como un proceso cuyo producto final es el texto, pues. Hasta poder hacer una fábula, un cuentito, hasta incluso para poder decir érase una vez, un niño llamado Mauricio se encontró con una compañera llamada Alexa, ¿no? Hasta poder decir eso, nosotros tenemos que usar coma, nosotros tenemos que usar... ¿cómo se escriben los nombres propios? ¿Con minúsculas o con mayúsculas? Obviamente que con mayúscula, pues, ¿no? Iniciando siempre con una letra mayúscula y respetando en este caso que es un nombre propio y saber definir todo este tipo de cosas. Y a veces nos preguntamos y decimos, pero profesor, ¿por qué no puedo escribir al momento de decir por qué con una X y una Q? Obviamente que hay leyes de gramática, no hay leyes textuales, leyes de signo de puntuación. ¿Lo hemos visto con anterioridad? ¿Se nos hace complicado tal vez memorizarlo? Sí, obviamente. Pero para eso existen también que tú puedas entender tal vez qué es el plural, qué es el singular, qué es la idea principal, la idea secundaria, y entre otros temas que le van a dar no solo el acompañamiento, sino también que van a ayudar a definir lo que es la coherencia y la cohesión textual. Porque aquí básicamente lo que nosotros estamos hablando es simplemente el hecho de lo que significa, pero no lo que influye para que se pueda dar dicha coherencia y dicha cohesión. Ahora, la cohesión textual se refiere al aspecto formal de las relaciones entre una oración y otra en el texto. Una oración y otra en el texto. Que en el texto ya es lo que se va a desarrollar completamente. Pero una oración es pequeñas frases que se van a ir complementando a través del desarrollo del texto para que tenga cohesión. Procedimientos léxicos, procedimientos gramaticales. Algo que ya hemos mencionado. Así de sencillo. Estos procedimientos léxicos son mecanismos que le van a dar sentido al texto a partir del significado de las palabras. Y que para eso hay que tener principales procedimientos para otorgar cohesión léxica, como es la repetición, reiteración y asociación. Como podemos ver en la pizarra, la repetición en este caso habla de la producción exacta de la misma palabra. También la reiteración habla del sentido en un término que se va a repetir por medio de palabras. Y la asociación, que las palabras, va a hablar en este caso de las palabras del texto, mantengan un vínculo de sentido. Como pueden llamarlo también unificación. Los procedimientos gramaticales tenemos la anáfora y la catáfora. ¿Ok? Algo que también hemos estudiado, que ya hemos hecho en clases anteriores.
La anáfora consiste en la inclusión de palabras. Inclusión, incluir, añadir. Y la catáfora consiste en la incorporación de términos. También añade, incorpora, pero aquí ya no son palabras, sino términos, terminaciones. Y esto nos va a ayudar a tener una conjugación entre estas oraciones para que tengan relación en el enlace de un texto. ¿Ok? Ahora, vamos a tener ciertas preguntas para poder desarrollar un poco más acerca de cómo se van a dar ese tipo de cosas con respecto a lo que es la coherencia y la cohesión textual, perdón. Así que teóricamente es lo que vas a tener que aprender el día de hoy. Ahora vamos a en este caso, practicar un poco más para darle sentido a lo que nosotros queremos notar. A lo que nosotros queremos notar. Porque si no, simplemente es el hecho de que nos sigamos sin entender nada. Y que esto no nos va a ayudar a poder tener un mayor raciocinio de lo que es la comprensión lectora. ¿Ok? Así que